su presencia en esta nueva conferencia de Gustavo Salazar, que puede convertirse en una tertulia, ¿no? Después, Gustavo Salazar, alguien que no necesita presentación, es un verdadero conocedor de la literatura, no solo ecuatoriana, sino hispanoamericana, un investigador, conocedor de nuestras bibliotecas a fondo y autor pues de muchas obras sobre personajes ecuatorianos de nuestra cultura y de sus relaciones con diversas personalidades del mundo. Esta tarde pues una de ellas de Rafael Cancino Asens y Ramón Gómez Lacerna, sus vinculaciones con la literatura ecuatoriana. Cancino Asens es un personaje que incluso está en un sueño de Borges en alguna parte, ¿no? Agradecemos la presencia del señor ministro de la Embajada de España, del señor embajador y de todos ustedes. De manera que, sin más, pues, damos la palabra a Gustavo. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. El- lo que nos convoca esta tarde, le he puesto el título Relaciones intelectuales de Ramón Gómez de la Serna y Rafael Cancinos Asens con el Ecuador. Me empezaré con Ramón. Si la Puerta del Sol en Madrid es el kilómetro cero de España, desde 1915 hasta 1936, el kilómetro cero de Ramón sería la botillería y el café de Pombo. Tal es así que en sus salidas de la villa y corte tuvo que apelar a su pombo portátil. A este paladín de la antisolemnidad en distintas circunstancias lo encontramos discurseando o sobre un elefante o al balancearse en un trapecio, o bien pintado de negro, o bien embargando un pombo con acento francés en el corazón de Montparnasse, llamado el Café de la Consigne, o excepcionalmente concediendo una interview en un avión bajo el cielo de París. La consideración que Ramón obtuvo desde esta, su atalaya madrileña, la podemos conocer a través de los dos volúmenes dedicados al Café Pombo, publicados en 1918 y 1924, en Auto Moribundia 1948 y Retratos Completos 1961. Pombo no solo fue una suerte de plaza o tambo, en ocasiones fue un estilo de vida, ya que no solo iba aquel que no tuviera nada que hacer, sino inclusive algunos que tuvieron mucho que hacer, tales como Pedro Emilio Coll, Alfonso Reyes, Teresa de la Parra, Pedro Enríquez Ureña, Lidia Cabrera, Federico García Lorca, Vicente Huidobro, Joaquín Edwards Bello, Alberto Guillén, Alberto Hidalgo, Arturo Uslar Pietre y Pablo Neruda, entre cientos de valiosos escritores. Esta tertulia generó disputas, rencores, rencillas, amistades, enemistades, toma de posiciones, etcétera. Todo ello alimentado por su director, el travieso mago de Pombo. Por si no saben el origen de esto, lo que relata en estos libros Ramón Gómez de la Serna es que él invadió una botillería, un bar, eh, en el centro de Madrid. La casa esa ya no existe, pero está a una cuadra de la Puerta del Sol y dice que era un bar a donde asistían los trabajadores. Pero un día, pues lo invadió Ramón Gómez de la Serna y llevó a sus huestes, al punto que los trabajadores que iban allá, pues vieron inútil mantener la plaza, así que la abandonaron y se convirtió en una tertulia. Y duró, como vemos, desde 1915 hasta el 36. Algunos escritores renuentes al pontificado de Ramón y su tertulia se autoexiliaron, Rafael Cancinos Asens y Guillermo de Torre, el primero regentando su propio café, El Colonial, y el segundo, quien años después será cuñado de Jorge Luis Borges, en peregrinaje de sus logros ultraicos. Como anónimo personaje encontramos al ecuatoriano César E. Arroyo en medio de una fotografía de grupo, como diría Rulfo, arracimado, aunque entonces era el director de la sección hispanoamericana de la revista Cervantes. Junto a él se encuentra el director de la sección española de la mencionada revista, Cancinos Asens. La fotografía que tenemos es una fotografía tomada por Vidal en el Café Pombo el 4 de abril de 1919, días después del estreno de la ópera en tres actos, El Avapiés, en el Palacio Real de Madrid.
De las 55 personas que aparecen en ella, hemos identificado a las siguientes: Rafael Cancinos Asens, son autores de la obra, son Conrado del Campo, Tomás Borrás y Ángel Barrios. Ángel Barrios, sí. Les comento, el origen de esta conferencia en realidad va a cumplir casi 25 años, porque en el 2001, en un cuaderno de recortes eh, dedicado a César Arroyo, que conservaba a su nieta, encontré este recorte, pero lo único que el pie de foto tenía, decía, eh, ópera El Avapiés. No había fecha, no había señal de en qué periódico había salido, y ahí empezó esta historia. Me puse a hacer un inventario de los personajes, conté, si no me equivoco, 55 personas. De- Identifiqué hay una mujer ahí que no sé quién sea, quizás sea Carmen de Burgos, que fue pareja de Ramón Gómez de la Serna en algún momento, y hay un niño que parece que es una suerte de, perdón, un adolescente, una suerte de paje, y hay un niño. El resto, pues, yo supongo que con la tecnología que disponemos ahora, quizás se podría identificar. No sé quiénes puedan estar ahí. Tal vez esté Guillermo de Torre y una serie de personajes, pero no hay cómo especular. Simplemente los 6 que he mencionado son los que están. El anfitrión, como saben, es Ramón Gómez de la Serna, y ese poder de convocatoria. Continúo. Quizás la razón de la ausencia de este ecuatoriano en las crónicas pombianas obedezca a que al estar muy vinculado al grupo de Cancinos Asens, adscribiría al grupo de este cuando abandonó esta tertulia. Sin embargo, en una conferencia de 1922 dada aquí en Quito acerca de las vanguardias en España, no deja de vincularlos junto a otro escritor como determinantes en el quehacer literario en la península. Dijo lo siguiente, cito: y en España, la renovación novecentista, vulgar e impropiamente llamada modernista, nos trajo un tanto retrasadas las direcciones de los credos parnasiano, decadente y simbolista. Pero ya antes de la guerra, el anhelo de selección contra las formas manoseadas y agotadas de esas escuelas se empezó a notar en la obra compleja, desinteresada y humorística de Ramón Gómez de la Serna, así como en los desbordamientos de imágenes que colman las páginas grávidas de Cancinos Asens. Sin embargo, en la poesía permanecían los españoles estacionados. Recordemos que es 1922. La llegada a España en el año 1918 del poeta chileno Vicente Huidobro fue en este sentido una revelación. Él llevó como frutos exóticos las últimas transmutaciones taumatúrgicas de las nuevas escuelas. Y para el grupo de jóvenes que en Madrid lo escuchó, tenía en sus presentes el mismo valor semidivino e inverosímil que debieron tener para nuestros aborígenes americanos los utensilios inusitados de los conquistadores. Era necesario renovarse y surgió el ultra. Algunos de ustedes recordarán que Borges en sus inicios pues se sumó a esta tendencia, ¿no? Del ultraísmo. El, dentro de las rencillas que se dieron en aquel entonces, um, una de las más destacadas es la disputa de la paternidad del término ultra. Cuando Rafael Cancinos Asens asume el rol de codirector de la revista Cervantes a partir de enero de 1919, porque en diciembre del año anterior abandonó la revista, a la codirección, Andrés González Blanco, que para algunos de ustedes será conocido porque fue el gran traductor en esa época de Eca de Queiroz. Él abandonó la revista porque se trasladó a dirigir El Imparcial, un periódico de Madrid. Entonces, ahí aparece en escena el sevillano que es Cancinos Asens, que de acuerdo a algunos documentos que he encontrado, estuvo vinculado a la revista desde un inicio. Sin embargo, desde 1919, la revista da un vuelco considerable porque eh,
ingresa a la vanguardia completamente. Yo he tenido oportunidad de revisar los 47 números desde julio de 1916 hasta diciembre de 1920 y la vanguardia ingresa el momento que aparece en escena Rafael Cansinos Asens. Justamente en enero, él publica un manifiesto ultra. Ahora, les comento algo. Guillermo de Torre, nacido en 1900, parece que se involucró con las revistas desde los 16 años. Como diríamos nosotros aquí en nuestra tierra, más o menos era como un guabra de los mandados de la revista. Un muchacho muy preocupado, gran lector, muy inteligente y, bueno, muchos conoceremos la calidad de la crítica literaria suya. Entonces, cuando se da el manifiesto ultra, firmado por Cansinos Asens, se arma una polémica que ha durado décadas e incluso algunos especialistas hasta la fecha han escrito por el lado de Cansinos Asens y otros por el lado de Guillermo de Torre, y no se logra delimitar quién fue el creador de eso. Bueno, hay personas que viven preocupadas de saber quién lo hizo, pero se mantiene este problema. Y en aquel entonces, pues, eso generó disputas al punto que Cansinos Asens publicó una novela que se titula El Movimiento PP, y ahí es una novela muy agradable de leerla, es una parodia en la que el personaje justamente es Guillermo de Torre, que decían que se distinguía porque tenía unas orejas grandes y que él se sirve incluso de algún chisme de cuando César Arroyo menciona y dice, eh, Guillermo de Torre tiene las antenas abiertas para conectarse con las vanguardias del mundo. Entonces, Ramón Gómez de la Serna dice, sí, en efecto, esas antenas son las orejas de Guillermo de Torre, y es el protagonista de esta novela del movimiento PP. Ahora paso a Rafael. En varias ocasiones, Jorge Luis Borges, al referirse al escritor español Rafael Cansinos Asens, afirmó que había sido su maestro. En la primera visita que realizó a España de posguerra, lo primero que hizo el argentino fue preguntar por él. El prestigio en Hispanoamérica durante décadas de este ensayista y crítico se debió sobre todo a su extraordinaria labor de traductor, al verter al español para la editorial Aguilar a Balzac, Balbius, Dostoyevsky, Andreyev, Goethe, Schiller, más las Mil y una noches y el Corán, entre otras obras y autores. Cansino se radicó en Madrid, desde donde creó, perdón, en donde creó su propia tertulia, espacios muy en boga en aquella época en España, y se relacionó con la revista Cervantes, fundada por Francisco Villa Espesa en 1916. Fue codirector de la misma, como ya les mencioné, y con César Arroyo fueron responsables de los últimos 24 números de la revista. Quiero señalar que en el penúltimo número, que fue de noviembre de 1920, apareció la única colaboración de Jorge Luis Borges, que es una traducción de los de poetas alemanes. Eh, Perdón, no recuerdo la tendencia, pero lo que hace Borges es una breve presentación de los poetas alemanes y luego los traduce. Como señalé, la vinculación del andaluz transformó la publicación, haciéndola evolucionar desde una marcada tendencia modernista hasta integrarla a las vanguardias de la lengua española. La actualización de su nombre, la de Cansinos Asens en estas últimas décadas, obedece a la publicación póstuma en 3 volúmenes de la novela de un literato, que aquí la tenemos. Sus memorias, que algunos destacados escritores contemporáneos como Félix de Azúa y Andrés Trapielo han llegado a calificar con una benevolencia, a mi modo de ver, excesiva, de obra maestra, no carecen de gracia e ingenio estos libros, en los cuales de manera cruel pasa revista con incisivo humor a docenas de escritores y centenares de comparsas de diversa índole, arropados por aquel ambiente cultural
lo que por momentos nos recuerda la iconoclastia del peruano Alberto Guillén en La linterna de Diógenes, publicado en 1921. Como algunos de ustedes sabrán, Alberto Guillén, un escritor peruano iconoclasta, publicó en Madrid un libro titulado La linterna de Diógenes, con prólogo de Ramón Gómez de la Serna. Este libro es muy divertido porque fue una gran tomadura de pelo intelectual. Él decidió entrevistar, creo que alrededor de 30 escritores españoles, y entre ellos una sola mujer, que fue Carmen de Burgos. Y el recurso del que él se sirvió, del cual se sirvió, es que cada vez que sacaba cita con alguno de estos escritores, les decía que era el mejor escritor de España. Ah, y creo que aparte de todos los españoles, hay unos tres hispanoamericanos. Entonces, este sonsonete, pues lo mantuvo con todos y hacía que cada uno manifieste, o sea, se abra completamente al entrevistador y diga exactamente lo que pensaba del resto de sus colegas. Es un libro recontra divertido, les recomiendo que si tienen oportunidad lo puedan leer porque supónganse cuando entrevista a algún escritor, se refiere mal a de Pío Baroja, dice que Pío Baroja es un escritor que huele a ajos, y lo propio hace con cada autor, ¿no? Todos hablan mal de los otros. Y el Ramón Gómez de la Serna, que también fue entrevistado benévolamente, eso sí, él, viendo que el libro era malicioso, decidió prologarlo y salió en Madrid. Un libro que, como comprenderán, causó un escozor en España porque eh, se evidenció pues los celos literarios. Claro, como comprenderán, esto solo sucedió en esa ocasión, ¿no? Y no sucede en todos lados. Aquí en Ecuador, supóngase, eso sería imposible que suceda. No sé, esto sucedió solamente en esto por, supongo que la mala fe del escritor Guillén. Revisando este libro de memorias que está en 3 tomos, él le dedica un breve capítulo a Gonzalo Saldumbide. Este, estas memorias son una serie de notas que había tomado a lo largo de su vida Cancinos Asens y en algún momento, después de la Guerra Civil Española, según relata su hijo y algunos estudiosos de Cancinos, dicen que se agrió su vida porque simplemente se sintió aislado, tenía una personalidad además compleja y la manera de sustentarse fue como traductor de Aguilar. Entonces recogió todas estas notas y las puso en cierto orden. De hecho, no quedó el libro para publicarse. Quien se encargó de eso fue su hijo. Es un libro póstumo. Y cuando se refiere a Gonzalo Saldumbide, les voy a leer la notita breve en la que se menciona él. En la brasserie del Hotel Palace, Rufino Blanco Fombona me presenta al escritor ecuatoriano Gonzalo Saldumbide, un hombre joven, simpático, autor de un interesante libro, La evolución de Gabriel D'Annunzio, y un folleto en elogio de Henry Barbius. Saldumbide, que acaba de regresar de París, me elogia mi traducción de L'Enfer de Barbius para la novela literaria de Blasco Ibáñez. Ya en su libro sobre D'Annunzio me incluía entre los D'Annunziones españoles. Le doy las gracias por todo y pasamos un par de horas deliciosas conversando sobre literatura española y americana. Saldumbide es un espíritu refinado, muy culto y sutil, capacitado como pocos para cultivar la crítica y el ensayo. Esto está en el tomo 2 de la novela de un literato. Por favor, Rubén. Siguiente. Bueno, como les decía, esto empezó con la fotografía en grupo, la fotografía racimada, pero a lo largo de mi vida de investigación y de estar en algunos archivos y bibliotecas, pues he logrado encontrar material valioso que puede darnos algunas ideas acerca de las relaciones entre escritores, entre diversos escritores. El,
A veces lo que sucede es que creemos que el mundo contemporáneo es el que ha permitido que los escritores a nivel mundial se conecten, cosa que no es cierto. Y la mejor manera de ver y de confirmar que eso es un error es que revisando las correspondencias, los epistolarios, las dedicatorias, los autógrafos. Hace unos años teníamos un proyecto con Efraín de hacer un volumen solo de autógrafos de Gonzalo Saldumbide, a Gonzalo Saldumbide. Y realmente sería un libro delicioso. Lo propio se podría hacer con Carrión, porque hay una cantidad de sorpresas. Supóngase, a Saldumbide hay alrededor de 12 libros de Alfonso Reyes autografiados, de Gabriela Mistral 3, de Jorge Carrera Andrade siquiera una docena, y con unas dedicatorias elogiosas de Benjamín Carrión. Es decir, a veces la idea que tenemos a la distancia es que había disputas ideológicas e intelectuales que impedían que ellos se comunicasen, y no es cierto. Entonces, esta es la prueba fehaciente. Miren, un autógrafo de Ramón Gómez de la Serna. Sigue, por favor. Bueno, aquí he puesto las cuatro imágenes de... Siguiente, por favor. Este ejemplar, como pueden sospechar, pues está en la Fundación Saldumbide Rosales. Siguiente. En cuanto a las relaciones entre Ramón Gómez de la Serna y Gonzalo Saldumbide, después de lo que les he mencionado, es que Cancinos Asens publicó dos reseñas sobre dos obras de Gonzalo Saldumbide. Justamente esto es a pedido de las cartas que le hace César Rey Arroyo. Y por otro lado, el Gonzalo Saldumbide reseñó una obra de Cancinos Asens en una revista francesa. El libro es El secreto de la sabiduría. Este texto solo se conocía en francés, pero en el 2019 pues yo lo publiqué en una antología de ensayos de Gonzalo Saldumbide con el Centro Carrión. Ahora pasaré a hablarles sobre lo que en tanto se refiere a César Arroyo. Citaré solamente un párrafo, ¿no? Lo menciona en unas 5 ocasiones a César Arroyo, pero con esta es muy ilustrativa. Dice lo siguiente, Rafael Cancinos Asens. He estado en el Liceo de América un par de veces con Blanco Fombona, que en su calidad de americano es obligado visitante, aunque no gusta de frecuentarlo por el temor a tropezarse allí con elementos del hispanoamericanismo como César Arroyo y el doctor Silva. Creo que el doctor Silva es un escritor y diplomático mexicano, muy amigo de Alfonso Reyes. He podido ver una fotografía suya y en efecto, pues lo que se evidencia aquí es un acto de racismo de parte de Blanco Fombona. Como ustedes saben, pues es un escritor venezolano, eh, opositor al gobierno de Vicente Gómez, entonces salió al exilio, se radicó en Madrid, hizo una labor intelectual muy valiosa porque creó una editorial que se llama Editorial América, que parece que publicó alrededor de 200 títulos, y entre ellos publicó, si no recuerdo mal, a 3 ecuatorianos. Uno de ellos justamente fue una reedición del libro de Saldumbide y otra fue Leyendas de América de Manuel J. Calle. Dice el doctor Silva que según él, es decir, según Blanco Fombona, con su facha aindiada y orangutánica, deshonran la América. Aparte de estas menciones de las relaciones entre el español y el ecuatoriano, se conserva una escasa correspondencia. 4 cartas de Arroyo y 2 de Cancinos Asens. Situación comprensible dado que el periodo en el que mantuvieron contacto ambos residieron en Madrid. De las 6 misivas, las 2 primeras son de 1919, en las cuales Arroyo solicita al español que reseñe 2 libros de Saldumbide para la revista Cervantes, como en efecto Cancinos cumplió. Las 4 siguientes cartas corresponden al año 1928. En la primera, el ecuatoriano, ya que se encuentra de paso por Madrid, cita a Cancinos para encontrarse.
La segunda, respuesta con la aceptación y detalle de las coordenadas para el encuentro, que después sabremos no se dio. La quinta, remitida desde Marsella, le dice lo siguiente. Gabriela Mistral se encuentra en Madrid. Asiste como delegada de Chile al Congreso de Universitarias que se celebra en la Villa y Corte. Antes de partir me manifestó deseos de conocer personalmente a usted, a quien admiraba como al gran artista de nuestra lengua. Gabriela permanecerá en Madrid muy pocos días. Sería magnífico que ustedes se encontraran. La dirección de ella es Legación de Chile o Congreso de Universitarias. Esto le escribió César Arroyo cuando él estaba de cónsul en Marsella. Como ustedes saben, pues había una amistad muy estrecha entre César Arroyo y Gabriela Mistral. Al mes siguiente, la respuesta de Cancinos dice esto. Muchas gracias por su insistencia en mandarme, a la que cordialmente correspondo. Cuando estuvo usted últimamente en Madrid, acudí en su busca, pero era ya tarde. Le envío esa tarjeta que llevaba escrita para usted, citándole para nuestras madrugadas dominicales. También ha sido tarde esta vez para ver a la gran poetisa, que además ha estado aquí acaparada por los elementos oficiales. Ya sabe usted que yo soy lo menos oficial posible y que esa sola circunstancia me hubiera detenido de contestar una aproximación, por otra parte, muy grata. Cuando usted venga a Madrid otra vez, no deje de ver a su antiguo y leal amigo Rafael Cancinos Asens. Siga, por favor. Para 1925, Benjamín Carrión ingresó en el servicio exterior ecuatoriano y a mediados de año será asignado como cónsul en el puerto de El Havre. Esta permanencia en Francia, que durará hasta 1931, será determinante para el escritor, ya que se integró plenamente en el círculo intelectual iberoamericano, además de que se consolidó en el ejercicio ensayístico, cuyo resultado fue la publicación de dos de sus mejores libros, Los creadores de la Nueva América en 1928, con prólogo de Gabriela Mistral, y Mapa de América en 1930, con presentación de Ramón Gómez de la Serna. No logramos establecer cuándo se inició la relación entre Carrión y el creador de Pombo. Sin embargo, he conseguido algunos documentos, entre ellos algunas misivas del español, una entrevista sui generis, una breve aproximación que Carrión dedicó a Gómez de la Serna y una valoración de este al tercer libro del ecuatoriano que, aunque breve, no desentonó en una reedición de su volumen de retratos completos publicado en el 1998. Bueno, haré una pequeña publicidad aquí. A fines del siglo XX, em, Joana Zlateuscu, una rumana, asumió el reto formidable de coordinar la edición de las obras completas de Ramón Gómez de la Serna. Creo que no ha concluido todavía eso y creo que Joana ya falleció. Sin embargo, pues hay un volumen que se titula Retratos Completos, un libro delicioso realmente, que para mi gusto es de lo mejor de Gómez de la Serna, de las pocas cosas que yo he leído, pero es un experto para los retratos. Y en este volumen se incluye el texto que le dedica a Benjamín Carrión. Aunque Ramón en una de las cartas, de las cartas mencionadas, le agradece, a la vez le hace una ligera acotación a la interview dada al ecuatoriano, que quedó inédita hasta que Ramón la publicó en 1948 en su auto moribundia. Teniendo en cuenta los datos que aporta el propio texto, la carta mencionada, la cronología de Ramón y finalmente la versión de este encuentro del poeta, el poeta panameño Demetrio Corsi, compañero en esta reunión, concluiremos que la llegada de Ramón a París
donde invadirá el modesto café a la consigne y lo hará teatro de sus operaciones, llevando consigo la tertulia pombiana, se efectuó a fines de diciembre de 1929, luego del fracaso teatral madrileño de su obra Medio Seres. El encuentro se habría realizado en enero de 1930 y la cita programada en la entrevista con los escritores Carrión y Corsi sería para mayo en Madrid, fecha en la cual el creador de la greguería retornaría a su torreón en el número 4 de la calle Velázquez. Carrión, en una suerte de poética del humorismo, dedicado a valorar la obra literaria del narrador ecuatoriano Pablo Palacio hacia 1930, hizo clara referencia a los méritos del escritor madrileño. Cito lo que dijo Carrión. Considero a Ramón Gómez de la Serna como el maestro de humoristas de lengua española, a Fernández Flores en España, a Genaro Prieto en Chile, los considero autores satíricos. Julio Camba, dueño de mi admiración, es un autor festivo y veo en él al tipo de humorista puro que va directamente a la realidad, hombre, paisaje, y de su encuentro con ella surge como el chispazo eléctrico, suspensivos, pues, la greguería. Y yo que pretendo definirla, es la imagen o un conjunto de imágenes estilizadas. No es preciso ni siquiera la estilización en el sentido caricatural, basta que proponga al realizar la imagen una solución inesperada, original. Se ha sostenido que el alargamiento espiritualizador superhumano de las figuras del Greco es un producto antes que del genio de un defecto de la vista de Domenico Teotocopuli. Esto, que no ha resistido el análisis felizmente, al tratarse del iluminado de Toledo, es quizá lo que ocurre con las antenas atrapadoras de la realidad que poseen humoristas como Ramón, como Pitigrilli. Los ojos, los oídos, el tacto de estos hombres tienen un poder deformador, o mejor, reformador sobre las cosas. Y éstas, al pasar por los alambiques del espíritu para ofrecérsenos en forma de novela, cuento, greguería, han adquirido una individualidad. Apariencias distintas son la plasmación de Ramón o de Pitigrilli sobre el barro primario de la realidad. Haré un pequeño lapsus. Hay una definición que le dedicó Alejandro Carrión a Pablo Palacio que me parece uno de los mayores aciertos de la crítica literaria, cuando dice, Pablo Palacio tenía el talento para enanecer la realidad. Sigo con la cita del tío de Alejandro, de Benjamín. Hay más. Los humoristas de la línea de Ramón Gómez de la Serna poseen una especie de mediumnidad, de don de milagrería más pronunciado que el que siempre se ha atribuido a los poetas. Ven, oyen más allá de la realidad. En una greguería típica de Ramón, cuya relación literal no recuerdo, hay un hombre con el ojo derecho en el sitio del izquierdo y el ojo izquierdo en el sitio del derecho. Tiene toda la realidad atravesada en forma de X. Quizá ese hombre sea la mejor representación del humorismo verdadero, del humorismo puro. Creo que eso está pasándole al planeta actualmente, ¿no? El ojo derecho lo tenemos en el izquierdo y viceversa, al punto que vemos las cosas de una manera deforme. Ojalá recuperemos un poco la sensatez. Pablo Palacio, estudiado por Carrión en Mapa de América, volumen, como lo he dicho antes, prologado por Ramón, le comentará la remisión de su libro de cuentos, Un hombre muerto a puntapiés, al escritor español en una carta de 1927. Le dice lo siguiente, Palacio a Carrión. Le envié un ejemplar a don Ramón, pero creo que se ha enojado, solo porque le dije en la dedicatoria tío de la pipa. Bueno, tampoco importa. Termino la cita. Quizás en ocasiones el encuentro de dos humoristas dé como resultado un desencuentro o una seriedad. En el 2017 tuve oportunidad de asistir en Madrid a un coloquio dedicado a Ramón Gómez de la Serna y eh, habían armado la biblioteca de Ramón en Madrid. No sé cómo llegó, quizás los herederos de, Luisa Sofovich habrán donado, pero finalmente estaba instalada en estanterías. Y claro, como los vicios que uno tiene, ¿no? Como bibliotecario,
hice una pregunta que sonó a insensatez. Pregunté a los organizadores si existía algún inventario de esa biblioteca y todos me quedaron mirando como diciendo, ¿pero qué estás pidiendo? O sea, con que la biblioteca esté armada, porque además estaba bellamente armada en un espacio como de cristal, porque además están muchos de los implementos que distinguían a Ramón Gómez de la Serna, ¿no? Desde una ¿Recuerdan ustedes las famosas, los frasquitos que él tenía en los que tenía supuestamente ideas? Tiene estos maniquís y una serie de cosas. Todo eso decoraba el lugar, pero lamentablemente no tenían un inventario de esa biblioteca. Esto fue en el 2017. Ojalá que algún día se sepa, porque me da curiosidad de ver qué autores estaban ahí. Ahora, como el espacio no se podía ingresar, solamente se lo podía ver desde fuera. No se podía, no había manera de ver qué libros conformaban esa biblioteca. Siguiente, por favor. El, ah, el facsímil que les acabo de mostrar es una de las cartas de Ramón Gómez de la Serna. Como les decía, de las 5 cartas que se conservan en el Centro Cultural Benjamín Carrión, esta es una de ellas. Las 3 primeras no pasan de ser unos acuses recibos comedidos de la recepción de los libros de Carrión. Tengan en cuenta además que pertenecen a 1928, pero las 2 siguientes, una de ellas es esta, eh, la historia había cambiado mucho. Se había producido la Guerra Civil Española. Ramón Gómez de la Serna se autoexilió a Argentina y desde ahí pidió un favor a Benjamín Carrión. Le dijo si podía contactarle con la revista de las Indias, que la dirigía en aquel entonces Germán Arciniegas en Colombia, y también el diario El Tiempo en Colombia. También esa dirigida en este caso por su propietario, que era Eduardo Santos. Y de acuerdo a la siguiente y última carta que se conserva en el Centro Carrión, las gestiones de Benjamín Carrión fueron muy eficaces porque eh, Gómez de la Serna le agradece mucho porque pudo percibir honorarios por sus colaboraciones en ambos medios de prensa, ¿no? Que le ayudaron a sustentarse. Ustedes saben que muchos escritores han logrado sustentarse gracias a colaboraciones en los periódicos, ¿no? Pasando a otras relaciones. Conocemos fragmentos de 2 cartas de Ramón a Humberto Salvador, que no pasan de ser también simples acuses de recibo de los volúmenes de cuentos Ajedrez y Taza de Té, que los conocemos gracias a aquella costumbre de publicar al final de los libros comentarios sobre libros anteriores. Es lo único que se conserva. Lamentablemente, pues archivos de escritores y de personajes ilustres, pues se pierden, se desperdigan, pues, y no tengo empacho en decirles, en muchas ocasiones terminan en la basura, que es una realidad. Hay honrosas excepciones, como el caso que les voy a mencionar brevemente, que existen 3 cartas de Ramón a Jorge Carrera Andrade, que pertenecen a los años 1936, 1949 y 1951, que tampoco pasan de ser comedidos acuses de recibo de las obras del ecuatoriano. Ahora, ¿cuál es el destino de estas cartas? Es que, afortunadamente, creo que fue además, gracias a un colega nuestro ya fallecido, que fue Enrique Ojeda, él gestionó para que la Stony Brook comprase el archivo personal de Carrera Andrade. Gracias a eso, pues miles de cartas ah, que son una maravilla. Yo conozco alrededor de unas 200 cartas de esa colección. Hay cartas de Gabriela Mistral, como ven, de Ramón Gómez de la Serna, hay de Pedro Salinas, hay una hermosa carta de eh, Parra, del gran poeta Nicanor Parra. Hay una carta de Carlos Fuentes. Es decir, eh, hay material valiosísimo, pero afortunadamente está bien resguardado en esta Universidad de Estados Unidos, ¿no? Siga, por favor.
Bueno, la carta que acaban de ver está en este volumen que se publicó hace 30 años, Cartas a Benjamín. En este volumen recojo dos de las cartas mencionadas, ¿no? Siguiente, por favor. El prólogo a Benjamín Carrión se titula Breve silueta preliminar. Como ven, pues son hojas pequeñas y la letra es grande y espaciada. Por eso, por lo tanto, son 11 hojas en donde está esta presentación, que ya impreso el libro no pasan de 2 cuartillas y media, ¿no? Siguiente, por favor. Siga, siga, por favor. Siga, hasta la 11. Ya. Miren, ahí está al final la firma. Esto se conserva en el Centro Carrión. Lamentablemente, refiriéndome a otro personaje, el prólogo de Gabriela Mistral a Benjamín Carrión no existe en el archivo. No sé la razón. Cuando entramos ahí en 1991, ese original ya no existía, lamentablemente, y tampoco hay ninguna reproducción de eso. Lo que sí hay alrededor de 22 cartas de Gabriela Mistral a Benjamín Carrión. Siguiente, por favor. Bueno, lo que les decía, la entrevista que Carrión le hizo a Ramón Gómez de la Serna, aparentemente iba a publicarse en una revista titulada Atlántico, publicación que se hacía en Madrid, pero yo revisé la totalidad de la revista y no existe esto. Hay 3 colaboraciones de Carrión, pero no está esa entrevista. Entonces, parece que Ramón la guardó para eh, recogerla en sus memorias, que es Automoribundia. ¿Sí? Este texto, como les digo, pues también está recogido en una edición reciente hecha por Joana, dedicada a las obras completas de Ramón. Siguiente, por favor. Bueno, ahora voy a hacer un ligero repaso sobre la revista Cervantes. Miren, este es el primer número, es el número 1, y fíjense quienes firman los textos, ¿no? Desde Luis G. Urbina, Rufino Blanco Fombona, Rubén Darío, Amado Nervo, César Arroyo. Sí, siguiente, por favor. Este es de 1916. Esta es de la siguiente etapa, bueno, la que vimos antes es cuando la dirigió su fundador, que fue Francisco Villa Espesa, un poeta del que ya no se acuerda nadie, pero en aquel entonces era más famoso incluso que Juan Ramón Jiménez. Tuvo un montón de seguidores además. Y uno de sus poemarios apareció con prólogos de César Arroyo, porque Villa Espesa fue padrino del único hijo que tuvo César Arroyo, de Cesarito, César Arroyo Pereira y Blesa. Esta es la segunda etapa en la que eh, en la revista el director de la sección española fue Andrés González Blanco, a quien me referí. Pase a la siguiente, por favor. Y en la sección americana, César E. Arroyo. ¿Sí? Siguiente, por favor. Después tenemos la última etapa, que es en la que vemos a Cancinos Asens y César Arroyo. Como les digo aquí, pues la revista adquiere otro cariz porque aparecen muchos poemas de vanguardia e inclusive se recoge un poema de Hugo Mayo. Bueno, no solo uno, creo que unos 3. Siguiente, por favor. Miren, ahí podemos verlo. Siguiente. Bueno, aquí está la foto señalando los 6 personajes que identificados, ¿no? El uno, pues como les dije, es Rafael Cancinos Asens. El 2 es César Arroyo. 3, 4 y 5 son Conrado del Campo, eh, Barros. Son autores que yo no los conozco y tampoco he tenido oportunidad de leer la obra esta la ópera esta que se estrenó en 1919. Hay una crónica que el poeta Gerardo Diego publicó en 1976, pero claro, él lo hace con 50 años de distancia y altera las fechas.
Sin embargo, pues dentro de mi investigación, pues logré precisar y además conseguí una fotografía tomada ese mismo día, desde otro ángulo, a los mismos asistentes, que sí salió en un periódico madrileño. Entonces, todo esto es parte de la investigación que les había comentado. Siguiente, por favor. Bueno, aquí está un retrato de César Arroyo cuando era cónsul en Madrid en 1919. Era codirector de la revista y les comento, esta fotografía fue tomada por uno de los grandes fotógrafos españoles, quizás el más famoso de aquella época, que utilizaba el nombre de Alfonso nada más. Y ganó algunos premios internacionales, tiene unas fotos exquisitas y el archivo personal de él se conserva en Madrid. Eh, Sé que son varios miles de fotografías y cuando yo residí allá, traté de ponerme en contacto con quien llevaba esto para añadirles esta foto, porque revisé algunas fotografías, pero esta no la tenían. Y esta la conserva la familia, es decir, una bisnieta de César Arroyo. Siguiente, por favor. Ah, para concluir el tema de las fotos, Alfonso es el fotógrafo que hizo esas clásicas que algunos de ustedes recordarán. Hay una foto hermosísima en la que está Valle Inclán recostado tendido en su cama, que es clásica. Hay una foto de Antonio Machado en una cafetería, que hay como un juego de espejos. Hay una fotografía de Galdós, de Pérez Galdós, bellísima también. Se le ve ahí al escritor ya longevo, pero una serenidad. Bellas fotos, era un gran fotógrafo, ¿no? Bueno, tenemos el gusto de saber que un ecuatoriano fue fotografiado ahí. Ahora, como les dije, vamos a repasar un poco ciertas colaboraciones que están en la revista Cervantes. Como pueden ver en la cuarta línea, dice Hugo Mayo, ¿sí? Siguiente, por favor. Aquí está uno de los poemas de Hugo Mayo, Drogas. Siguiente, por favor. De Jardín, Viaje. Siguiente. Miren, el, como esto de ser soñador ya es una mala costumbre, con Efraín proponíamos hace más de 20 años hacer una edición de los escritores ecuatorianos incluidos en la revista Cervantes, porque creo que están alrededor de unos 14 autores ecuatorianos. Están los cuatro decapitados, están Medardo Ángel Silva, eh, Ernesto Novoa Camaño, Humberto Fierro y Arturo Borja están incluidos ahí. Medardo Ángel Silva aparece por 4 ocasiones. Antes de suicidarse, fue recogido en la revista y después también. Aparecen textos de Gonzalo Saldumbide, de Luis Robalino Dávila, algo de Manuel J. Calle. Y además, yo no tengo pruebas, pero, como dice esa clásica broma, tampoco dudas, en la revista Cosmópolis, que es de vanguardia, publicada en Madrid, dirigida por este gran personaje también muy famoso, Gómez Carrillo, se publicó algunos poemas de Hugo Mayo en Cosmópolis. Y yo sospecho que el contacto no pudo haber sido más que César Arroyo. Entonces, para quien tenga curiosidad del tema este de Hugo Mayo, pues en el 2004 me parece, yo le pasé a Raúl Serrano, y en la edición que él preparó de Hugo Mayo, pues están recogidos los poemas de las dos revistas. En la siguiente edición, que salió creo que en el 2008 también, está recogido eso. Es decir, ya esta parte, forma parte del corpus de la obra de Hugo Mayo. Es más, la sorpresa es que algunos de estos poemas no estaban recogidos antes, ¿no? Porque como ustedes bien saben, las revistas de Hugo Mayo, la Motocicleta y algunas otras revistas en las que colaboró, pues se extraviaron, entonces no ha sido un proceso que hay que felicitar a quien llevó a cabo esta compilación y pues con esto he contribuido. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos algunos solo con el título y los primeros versos sabrán que es de Gabriela Mistral. Siguiente, por favor. Esos bellísimos sonetos de la muerte, ¿no? Quizás de los poemas más hermosos que se han escrito en lengua española. Esto es una cosa
curiosa de cómo llegaron a la revista. Resulta que César Arroyo tiene una crónica preciosa de cuando fue a visitar a Amado Nervo, al gran poeta mexicano, y dice que fue a verle em, en la calle Bailén. Me parece que la casa de Amado Nervo estaba a media cuadra del puente, este puente que tuvieron que poner un montón de impedimentos para que la gente no se suicide. Y cuando César Arroyo va a hablar con Amado Nervo para solicitarle algunas colaboraciones, resulta que Amado Nervo le dice, pues sí, yo le mando, le doy mis colaboraciones, pero quiero hablarle de una poeta chilena llamada Gabriela Mistral y quiero pasarle estos poemas. César Arroyo, pues, cumplió el pedido del escritor mexicano y pues gracias a eso, estos poemas y con esto inaugura Gabriela Mistral sus colaboraciones en la revista Cervantes, pero fue pura casualidad, ¿no? Siguiente, por favor. Miren, la maestra rural. Siguiente. Interrogaciones. Siguiente. Miren, Gabriela Mistral. Para los que tengan interés en consultar lo que es las colaboraciones de la revista Cervantes, creo que hace un año, o hace 2 años, yo doné la totalidad de la revista en digital. Como pues ya no hay derechos de la revista porque todos los directores fallecieron y además no creo que nadie se aproveche para vender la revista, es decir, nadie será millonario con eso. Todo lo que les muestro de la revista Cervantes, es decir, alrededor de 6.000 páginas, pueden solicitarlo aquí a Alejandro para consultarlo. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos una fotografía de Gonzalo Saldumbide, pues con su traje de diplomático. Siguiente, por favor. Bueno, César Arroyo, aparte de las cosas que les he mencionado, es importante destacar que él tiene 2 ensayos en los que él habla sobre las vanguardias en lengua española. En el periodo que yo me dediqué a investigar sobre las vanguardias allá en España, no logré encontrar testimonios directos sobre aquel suceso. Hay cosas sueltas, como les dije, pues están el tema de los libros del Café Pombo, pero recordemos que la Guerra Civil Española pues destruyó muchísimo, ¿no? Aparte que separó familias, pues lo último que a la gente le podía importar es conservar archivos. Entonces, tratar de obtener archivos de la revista Cervantes sería un disparate. Pero lo interesante y valioso de esto es que son 2 textos de César Arroyo en los que él dice, yo vi, yo lo encontré, yo hablé. Se refiere a los mencionados ya, Cancinos, Guillermo de Torre, Ramón Gómez de la Serna, Vicente Huidobro, Tablada. A Tablada le entrevistó, hay un fragmento de una carta de Tablada a César Arroyo que César Arroyo lo publicó en una de sus crónicas dedicadas a autores mexicanos. Es decir, él, como diríamos aquí, se llevaba con los grandes escritores de aquel entonces, ¿no? Siguiente, por favor. Miren, este es el texto que de hecho no es una novedad. Varios investigadores internacionales que se han dedicado a rastrear el tema de las vanguardias en lengua española las han publicado con sendos estudios e integrando a otra serie de documentos sobre el tema de las vanguardias, ¿no? Me van a perdonar que les cuente una anécdota que algunos de ustedes ya dirán, este vive con su anécdota, pero hay una anécdota muy agradable que la relata un escritor, un cronista, periodista ecuatoriano, que dice más o menos lo siguiente, que dice que eh, en algún momento pues estuvo en la tertulia de Valle Inclán en Madrid. Yo siempre me imagino que es alrededor de la Plaza San Ginés, o sea, alrededor de esos espacios se movían ellos. Y dice que el, ah, el escritor, el creador del Vizconde Bradomín, pues contaba
una de sus múltiples versiones de cómo perdió la mano. De hecho, todos ustedes sabrán que perdió de una manera tan ah, prosaica, simplemente parece que con un bastón le hirieron en la mano y pues eso se infectó y tuvieron que mutilarla. Pero un escritor de ese calibre no podía admitir semejante barbaridad, tenía que inventarse algo genial. Y claro, hay un libro bello de entrevistas a Valle Inclán, creo que recoge unas 30 entrevistas, en donde relata de distintas maneras cómo perdió la mano. Pero esta otra no está ahí, esta que les voy a comentar. Entonces hay que añadirla porque es una versión de un ecuatoriano. Dice que Valle Inclán hablaba con sus contertulios y les decía, ¿no?, que la situación en la que perdió la mano fue que él se había involucrado con una mujer de un filipino. Entonces el filipino se enteró de esto y molesto le agredió y le dijo, pues ahora pierdes la mano, pero la próxima vas a perder algo peor. Y claro, en ese momento dice que a unos metros asomó César Arroyo y que a la distancia saludaba. eh, yo como ecuatoriano pues no me percato de ese tipo de cosas, pero recuerdo que alguien decía que los hispanoamericanos somos muy expresivos con las manos. Y recuerdo que hay una anécdota refiriéndose a César Vallejo, que Vallejo se movía por un lugar y hablaba con las manos, ¿no? Y dice que César Arroyo pues lo hacía así. Venía y a la distancia decía, maestro Valle Inclán. Entonces, aprovechándose de sus rasgos aindiados, pues Valle Inclán dijo, he ahí el filipino, y dice que se levantó, se incorporó y agarró la carrera en sentido contrario, ¿no? Entonces, esto lo relataba otro ecuatoriano, un personaje de apellido Chiriboga, amigo de Carrión, sí, amigo de Carrión, de Arroyo y de César Pastor. Está publicado además, no es apócrifo esta anécdota. Siguiente, por favor. Siguiente. Miren, aquí reproduce algunos poemas de Tablada, si no recuerdo mal, sí. Tablada en algún momento pues le pasó poemas a César Arroyo. Ah, a veces me sorprende cómo en generaciones contemporáneas a la mía quieren inventarse poniendo un mosquito en una página o una letra o una palabra y hacer como que han cambiado el arte, han transformado, han quebrado todo. Y eso es simplemente, como diría Cantinflas, falta de ignorancia, ¿no? Porque simplemente es que no han leído una tradición. Sabemos que Tablada, y bueno, la base es como mencionó la semana pasada Julio Pasos, los caligramas ¿cómo se llama el poeta este? De Apollinaire. Pues en este caso dice que Tablada hacía unos escritos más o menos como en el sentido de caracol, redondos y cosas así. Y que así le envió a César Arroyo para que incluya en la revista Cervantes. Pero claro, Arroyo menciona pues que la revista no tenía capacidad de eh, preparar los caracteres de esa manera y tuvieron que prescindir lamentablemente de esos poemas. Sin embargo, pues hay algunos que sí, diríamos, poemas normales que sí aparecieron en la revista, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. César Arroyo. Además, les comento una confidencia. Tablada, como buen creador, tenía que ser un gran mentiroso, porque en la carta que le escribe a César Arroyo le dice, querido César, realmente le comento, he recibido una notificación, porque esto de ser subalterno, pues a uno le llegan notificaciones sin que uno se entere. Llegan nomás las notificaciones y le dice, me acaban de decir que me han destinado al Ecuador. Voy a Quito. Y bueno, a propósito que tenemos aquí a Tomás, que siempre nos dirá lo contrario, lo que dijo Tablada es lo siguiente.
llegar a Quito va a ser la maravilla y todo lo demás, eso es lo que le dice en la carta a César Arroyo. Resulta que hay otras cartas, pues, ¿no? Como hay otros corresponsales. En otras cartas Tablada menciona y dice, me mandan a ese país miserable, no puedo permitirlo, voy a impedir eso. Afortunadamente Tomás no hizo eso. Pues en este caso, Tablada movió todas sus influencias. Sé que incluso gestionó ante el presidente, no recuerdo si, ¿cómo se llama este presidente? Bueno, mexicano, y obtuvo que le manden a Estados Unidos. De hecho, cumplió una labor excepcional porque a partir de ahí sacó una serie de crónicas, pero nunca llegó a Quito. Pero queda como testimonio esta carta mentirosa en la que dice que llegar a Quito va a ser un sueño cumplido, ¿no? Esa carta existe, está publicada en la revista Cervantes. Sí. Siguiente, por favor. Bueno, en tanto a documentos, como les decía, los archivos pues se pierden. Afortunadamente, la fundación de la revista, pues, la refundación diríamos, pues miren, ahí tenemos las firmas de Cancinos Asens y de César Arroyo. Aquí es cuando, después de la desaparición de la primera etapa de la revista, cuando ya Francisco Villa Espesa la abandona, 6 meses después se reúnen y con el mismo financista que es Yahweh, deciden que vuelva a aparecer la revista. Este es de 1918. Siguiente, por favor. Y esta es de 1918 también. Qué raro. No, 19, 18. Entonces creo que es al revés. Regrésele, por favor. Sí, este es del 21. Es cuando se cierra la revista. He puesto en desorden. Aquí dicen que ceden los derechos siempre y cuando el que quiera de los cuatro continuar con la revista tiene que cumplir ciertas cláusulas. ¿Sí? De hecho, pues no se dio eso. Ya desapareció la revista definitivamente con el número anterior que fue de diciembre del 20. Siguiente, por favor. Siguiente. Aquí está la reseña de Gonzalo Saldumbide al libro El secreto de la sabiduría, que es de Rafael Cancinos Asens. Esta reseña no la conservan ni en la Fundación Saldumbide, ni en las distintas colecciones que he revisado en Ecuador y en España. Y en 3 días que estuve en París, con mi crasa ignorancia del francés, no sé cómo sobreviví y me dieron apertura a algunos archivos y bibliotecas, logré conseguir la conexión para que solicitar esto. Me la enviaron 15 días después a Madrid porque tenían que reproducirla, así que gracias a eso pues conseguí este texto que se une al resto de la obra ensayística de Gonzalo Saldumbide. Siguiente, por favor. Esta, esta es la versión al español del texto de Gonzalo Saldumbide. Está publicado en el volumen de ensayos de Gonzalo Saldumbide que publiqué con el Centro Carrión en el 2021. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Bueno, como ustedes saben, pues yo recojo algunos ensayos breves, reseñas que publicó Saldumbide en francés. Creo que son 18 reseñas y creo que casi la totalidad no habían sido publicadas en español, así que por primera vez aparecieron en este volumen, incluido un ensayo, aunque brevísimo, muy interesante sobre Pablo Palacio, en donde curiosamente menciona a este gran poeta riobambeño, Miguel Ángel León. Y también habla de este otro poeta extraordinario que es Jorge Reyes, el de Un huequito para mirar a Quito. Y también hay una reseña preciosa, pequeñita también, dedicada a Aurora Estrada y Ayala, como el incienso. Entonces, con esto yo quería desvirtuar una serie de comentarios que se mantienen con una gratuidad cuando decían que Gonzalo Saldumbide era un eurocentrista que no se ocupaba del país. Simplemente es que él se ocupó de lo que a él le gustaba, ¿no?
como hacemos todos, salvo que sobrevivamos, si nos pagan para hacer algún comentario o reseña de algo, ¿no? En este caso, pues, como vemos, Saldunvide cumplió un papel interesante. Reseñó el primer poemario también de Gangotena y el primer libro de Benjamín Carrión. Estas reseñas están en este volumen. Sí, gracias. Siguiente. Aquí está el libro que les mencionaba. Sé que todavía hay ejemplares que el Centro Carrión les da de manera gratuita, entonces pueden, pueden acercarse y solicitarlos. O la otra es que cordialmente les invito el 27 de noviembre, va a haber aquí un evento y vamos a disponer de 25 ejemplares de esto para obsequiarles. Nos han cedido del Centro Carrión de este y de 25 ejemplares también de Cartas a Benjamín, del libro rojo que vieron antes. ¿Sí? Siguiente. Miren, aquí está una fotografía de los 3 volúmenes, que como habrán visto yo discrepo de lo que dicen los dos excelentes escritores españoles, Félix de Azúa y Andrés Trapielo. Dicen que para ellos es una obra maestra. A mí no me parece un libro delicioso, digno de leerse. Un libro además doloroso, porque se evidencia la envidia, el dolor, el abandono que tenía Cancinos Asens, el celo, una serie de cosas, ¿no?, que se sucedían. Entonces, pero es un libro muy útil además para quien quiera entender el periodo de la literatura en Madrid, concretamente entre 1910 y 1925. Este es un libro imprescindible. Siguiente, por favor. Bueno, esta es una postal que les había mencionado. Es la respuesta que le da Cancinos Asens a César Arroyo cuando le dice que se vean en Madrid, pues él le dice que por supuesto, pero como sabemos por las siguientes cartas es que nunca pudo entregarle esta carta y se la envió meses después, cuando le responde a la solicitud de que sea un anfitrión de Gabriela Mistral cuando llega a Madrid. Siguiente, por favor. Miren, este es el otro lado de la postal. Siguiente. Este es una reproducción del sobre en donde estaba la postal. No, de la carta es, perdón. Siguiente. Y esta es la carta que se conserva de Cancinos Asens. Siguiente, por favor. Bueno, aquí está la cubierta del el Divino Fracaso. Siguiente, por favor. Siguiente. Esta también se conserva en la biblioteca de Saldumbide, la Fundación Saldumbide Rosales. Siguiente. ¿No? Bueno, pues para cerrar, para concluir, creo conveniente reproducir la siguiente anécdota que da el tono que se respiraba en el ambiente del Café Pompo. Una semana antes de morir, Alfonso Reyes registró lo siguiente. Jorge Luis Borges apareció por Madrid casi niño, grave y solemne. Lo llevaron a la tertulia de Pombo. ¿Y qué hace ahora el joven poeta argentino?, le preguntó el pontífice Ramón Gómez de la Serna. Y Borges, con la mayor seriedad, entre la perplejidad muda de los contertulios, dejó caer esta bomba de profundidad. Estoy traduciendo la Ilíada. Ramón no pudo menos de exclamar, atiza. Recuerdo que varios de los admiradores de la obra de Benito Pérez Galdós se impusieron la tarea de realizar un censo de todos los personajes que desfilaron a lo largo de la narrativa del escritor canario. Es más, creo que avanzaron algo, aunque finalmente quien lo asumió por su cuenta fue Federico Carlos Sainz de Robles,
Recuerden que Sainz de Robles fue una suerte de Hernán Rodríguez Castelo español, porque prologó esos pequeños volúmenes de Aguilar. Siempre estaba sorprendido de que de todos los autores, él hablaba, hacía una breve reseña de todos esos libritos de Crisol. Pues él finalmente se dedicó a hacer un inventario de los personajes galdosianos. Ahora, mi propuesta, sería muy conveniente que se tratara de elaborar una lista sistemática de todas las personalidades que frecuentaron o pasaron por tan prestigioso café, incluida su versión francesa, ya que no solo sería un homenaje a Ramón y al Café Pombo, sino a la literatura. Esta historia que acabo de relatarles, queridos amigos, empezó en 2001, en casa de María Rosa Arroyo, con el simple encuentro de un recorte de periódico sin fecha ni registro bibliográfico alguno. Gracias por escucharme un cuarto de siglo después. ¿Alguna pregunta? Porque en el año 2001 encontré ese recorte y han pasado casi 25 años y es el resultado pues de acceder a algunos archivos, algunas bibliotecas y el placer de leer y de seguir encontrando material. Esa es la razón. Y bueno, no acaba, ¿no? Confío algún momento tener acceso a otros archivos, encontrar más material y evidenciar que Ecuador no ha sido un país aislado, ¿no? Simplemente no sabemos verlo. Eso. Bueno, felicitaciones por la investigación y la exposición, ¿no? Llena de sorpresas, muy interesante. Por ahí yo vi en el índice de una de las revistas Cervantes, en la que aparece el nombre de Medardo Silva, Sí. pero antes de él dice, habla como si fuera un ensayo sobre la poesía hispanoamericana. ¿Es ensayo de él o es que está abogado en ese? No, Me llamó la atención. no, la revista estaba distribuida en secciones. Entonces, si puede, regrésele, Alejandro, por favor. Él, en ocasiones dice ensayos y en otros dice poetas, a veces dice poetas hispanoamericanos. No, después está. Su curiosidad es si hay algún ensayo de Silva ahí. Sí, es un... no, no. Le titulan la sección y ahí está incluido está la obra de él. Ahora, en la revista Cervantes hay dos necrológicas dedicadas a Silva. Una de ellas es de ese ensayo precioso que sirvió de prólogo años después, ampliado para la edición francesa que publicó Gonzalo Saldúnvide en 1924, creo que es, ¿sí? En París. Y hay una necrológica hecha por César Arroyo utilizando el seudónimo de Americus. Algunos estudiosos de la revista Cervantes creyeron que Americus era un seudónimo que utilizaba Guillermo de Torre, pero yo les probé que era un seudónimo que utilizó César Arroyo, porque en algunos de ellos decía, cuando se refería a algún autor ecuatoriano, decía mi paisano o algo así. Entonces, también aclarando algunos aspectos de la revista. Ujú. ¿Alguna cosa más? Bueno, gracias por la paciencia y están invitados a una copa de vino, excepto Efraín, ¿eh? Excepto Efraín, él está castigado porque él solo toma whisky. Gracias. El, les comento, este ha sido un